Ghost Blau presenta Entrevista a un extraterrestre, 9ª parte. Volvamos a la cuestión de Jesús, si no tienes inconveniente. Adelante. ¿Se ajusta a la verdad a la imagen que tenemos nosotros hoy de Jesucristo? No. La imagen que se tiene de él no es sino el resultado de una monstruosa manipulación a la que se ha visto sometido el ser humano de Occidente, partiendo de la Biblia como base. Porque lo cierto es que Jesús vino a decir algo muy simple: olvidaros de todo lo que os han contado, es mentira. Lo que tenéis que hacer es buscar a Dios en vuestro interior. Por eso dijo: amadle como a vosotros mismos. La historia bíblica es, en realidad, una sucesión de acontecimientos históricos deformados para darle carácter religioso, con el fin de crear la figura de un Dios que se ha mantenido durante milenios. Si se lee la Biblia como un relato histórico, quitando la figura de Dios y poniendo en su lugar la de hombres venidos de otros planetas, se puede dar explicaciones racionales o al menos coherentes a lo que se interpretó como milagros. El tema es tan importante que nadie quiere escuchar, porque si de verdad se hiciera con rigor el estudio de la Biblia o de los libros de otras religiones, como los Vedas hindúes o el Popol Vuh maya, se encontrarían similitudes tan grandes que los mitos en los que están asentados los cimientos del planeta se resquebrajarían. En la Tierra continúa abierta también la controversia sobre la fecha real en la que nació Jesús. Atendiendo al calendario actual, ¿en qué año nació? En el -3. Es costumbre celebrar su nacimiento el 24 de diciembre. ¿Podrías confirmarme si fue ese u otro día y qué hora? Pues no lo sé, pero como es un tema que os parece importante, lo voy a consultar. Según los datos que me han proporcionado, fue el 17 de octubre a las 18:45. Hablemos, pues, de la vida de Jesús. Algunos investigadores actuales afirman que antes de su etapa pública y durante el periodo de los 12 a los 30 años, Jesús se estuvo formando en Egipto y Asia. ¿Es cierto? ¿Estuvo además en algún otro país? En efecto, estuvo formándose en varios lugares, concretamente en Grecia, Egipto, Roma y el Tíbet. ¿Y qué sucedió cuando terminó su preparación? ¿Cuándo incorporó Jesús la energía crística? La incorporación de esa energía de alta vibración tuvo lugar durante un bautismo, oficiando como iniciador Juan el Bautista, otro humano que tenía genética 4.4. Momento a partir del cual Jesús comienza su vida pública. Expulsa a los mercaderes del templo que pagaban sus cuotas a los sacerdotes, pone en evidencia a los más ilustres oradores del Sanedrín, a los fariseos les llama sepulcros blanqueados, etc. Es decir, llegó un momento en que Jesús no caía simpático, más que a los que no estaban de acuerdo con el estado de cosas y veían en él a un posible líder contra los romanos. Siendo entonces cuando el aparato de propaganda de los hebreos en el poder se puso de inmediato en marcha, decidiendo que había que matarlo, lo que lograron tras organizar una especie de referéndum entre el pueblo, que por supuesto votó lo que quisieron que votara. La consecuencia ya la conocéis: murió crucificado. ¿Y cómo supo Jesús que había llegado el momento de empezar su vida pública y de incorporar al espíritu crístico? Porque en un momento determinado empezó a recibir mensajes telepáticos que le iban diciendo que tenía que jugar un papel desmitificador en una sociedad tremendamente conservadora. Mensajes que le transmitía su padre natural, el que estaba en los cielos, en otro planeta, obviamente. Espera. ¿Estás diciéndome que el auténtico padre de Jesús era un extraterrestre? Pues, ¿cómo fue concebido Jesús? Jesús, como explica la tradición, no fue concebido tradicionalmente, porque María no mantuvo relaciones sexuales,
Jesús fue producto de la fecundación de uno de los óvulos de María mediante la cesión de la configuración genética del padre humano de Jesús. ¿Y quién cedió esa carga energética? Es decir, ¿quién fue el padre genético de Jesús? Un hombre 4.5 de Sirio. Pero, ¿cómo se realizó entonces la fecundación? ¿Mediante inseminación artificial? La configuración genética, que es lo que aquel ser 4.5 cedió, adaptada para fecundar el óvulo de una mujer humana 4.4, como era el caso de María, un peldaño por encima de sus contemporáneos. Es un producto genéticamente transmisible, capaz de ser incorporado a un rayo láser biológico y que por tanto puede proyectarse sobre un óvulo sin necesidad de contacto físico, quedando este fecundado desde ese mismo momento. Ese fue también el procedimiento empleado con la madre de María, Ana, aunque en ese caso la configuración genética adaptada para la fecundación era de un hombre 4.4, ya que su óvulo correspondía a una mujer 4.3. ¿También de Sirio en este caso? No, de un 4.4 de Orión. Dices que lo que se proyectó mediante un rayo láser biológico era una configuración genética adaptada que has definido como un producto. ¿Puedes explicarte? Estoy hablando de un nódulo energético configurado con 23 pares de cromosomas, que unido a un vehículo biológico, en ese caso el láser biológico, puede transmitir esa característica a un óvulo. Y si comprenderlo os resulta complejo, imaginad para un terrestre de hace 2000 años. También se ha escrito que Jesús, en tanto se encarnó y vivió como hombre, lo hizo con todas sus consecuencias. Se afirma, por ejemplo, que tuvo relaciones sexuales normales y que probablemente estuvo casado. ¿Fue así? Según nuestras noticias, sí. ¿Y tuvo hijos? No nos consta. Bueno, supongo que todo esto puede levantar muchas ronchas, pero me gustaría que me dijeras si Jesús resucitó físicamente. Jesús no resucitó físicamente. Lo que sucede es que su energía, cuando se apareció tras la muerte, era tan potente que prácticamente era visible, como si estuviera en cuerpo físico. No reveló nada nuevo. Si recuerdo que hoy día la parapsicología recoge infinidad de experiencias con gente fallecida, que se presenta a sus familiares y amigos, y estas experiencias tienen una cosa en común con las apariciones de Jesús: no se dejan tocar físicamente. ¿Y por qué?, preguntarás. Pues sencillamente porque se rompería la cohesión energética. ¿Y qué pasó entonces con el cuerpo? Porque la historia asegura que no estaba en la tumba. El cuerpo se desintegró estando en el sepulcro, merced a la acción de una potentísima energía que nació como un sol que estallara desde su interior. Recuerda que Jesús había incorporado el espíritu crístico. Luego, ¿la sábana de Turín es auténtica? Sí, según mis noticias. ¿Y qué hay de cierto en la promesa de la segunda venida, predecida por todas las religiones cristianas? Jesús no volverá, pues murió en la cruz. Quien sí volverá para todos los hombres de la tierra, pero dentro de miles de años, será el espíritu crístico. Claro que eso no sucederá ya hasta que paséis de 4.7 a 5.1. Recuerda que Cristo es, por así decirlo, el espíritu hoy en séptima dimensión afín a vuestro planeta. ¿Dónde está ahora la encarnación de Cristo? Jesús, que obviamente no se llama ahora así, es actualmente un humano con genética 4.5 que vive en otro lugar después de haber encarnado un par de veces en otro planeta. ¿Puedes decirme dónde se encuentra hoy el espíritu que un día encarnó como María, la madre de Jesús? El espíritu de María está actualmente encarnado en un planeta 4.4, en el cúmulo de las Pléyades, y se encuentra, por lo que me dijeron un día, bastante ajena a lo que pasa en la Tierra. Ella nació para ser el soporte de Jesús, que tenía un físico 4.4 y un espíritu 5.7. No puede ser. Los datos no coinciden. ¿No nos dijiste anteriormente que el espíritu era un 6.6 y agregaste, incluso, que pasó directamente, sin atravesar la fase 6.7, a la séptima dimensión debido a la misión que desempeñó en la Tierra?
No hablo de Cristo, sino de Jesús, que cuando terminó su misión pasó a ser un espíritu 6.7. ¿Se puede entonces saltar toda una dimensión al asumir el espíritu crístico? Es muy difícil y solo una experiencia reveladora podría conseguirlo. Pero esperad que consulto. No vaya a ser que me haya equivocado. Hay una variación en los datos. Perdón, ya dije que también soy humano y me puedo equivocar. El físico de Jesús era genéticamente 4.4, el espíritu encarnado 4.5 y el espíritu crístico 6.6. Este último pasó a ser un 7.1 tras la muerte de Jesús. Luego, en el caso de Jesús, aunque su cuerpo físico era propio de un humano 4.4, el espíritu que encarnó en él era de un hombre 4.5, alguien un peldaño por encima del cuerpo genético. Correcto. Y Cristo pasó de 6.6 a 7.1 sin llegar a vivenciar la escala 6.7. Sí, algo posible como ya dije antes, si bien extremadamente inusual, y que solo una experiencia reveladora permite conseguirlo. Dices que el espíritu de María se encuentra hoy encarnado en un planeta de las Pléyades. Pero, entonces, ¿y los mensajes marianos? ¿Cómo se explican todas las supuestas apariciones de la Virgen y los mensajes que desde hace siglos viene dando? Ese es un tema complejo evidentemente, pero no por la entidad que dice ser la señora, sino por la trascendencia social que este asunto tiene desde tiempos antiguos. Bien, en primer lugar, nosotros sabemos que quien se aparece no es en ningún caso la persona que dio a luz a Jesús de Nazaret. Sin embargo, las entidades que se comunican adoptan ese rol para ser creídas. ¿Por qué crees que no se aparece la Virgen más que a quienes creen en ella? Mira, hay espíritus desencarnados que necesitan contar sus ideas. Hay esquizofrénicos encarnados que necesitan hacerse oír. Hay gente de buena voluntad que confunde los vapores de agua por la mañana en el campo con la majestuosidad del halo de los ángeles o con la propia Virgen. Y hay también, debo decirlo, entidades extraterrestres que utilizan este sistema para hacerse escuchar. Lo mismo ocurre con quienes quieren hacer llegar un mensaje político, conscientes de que igual a ellos no les hacen caso, pero sí se lo harán a la Virgen y utilizan su imagen. Así surgen mensajes catastrofistas donde la política ocupa un primer plano y luego por debajo hay todo un trasfondo económico. Un buen ejemplo lo tenéis en la supuesta aparición del Escorial, que no es otra cosa que una forma energética creada por el pensamiento colectivo. En fin, que hay muchas formas de apariciones mariana y no siempre responden a una realidad, sea esta del tipo que sea, sino a necesidades psicológicas de enfrentarse con lo que ideológicamente disgusta, utilizando como ariete figuras socialmente intocables como la Virgen. Entonces, ¿la Virgen no se ha aparecido nunca? Según nuestros datos, no. Ya he dicho que su espíritu está actualmente encarnado en otro planeta y se halla dedicada a tareas que nada tienen que ver con la Tierra ni con sus habitantes. ¿Y cómo explicar entonces los milagros habidos en algunos lugares de apariciones marianas? Los llamados milagros son cosas naturales donde el cerebro del vidente hace el 90% y el otro 10% los cerebros de la concurrencia. Sin embargo, esto es una generalización, porque hay también espíritus desencarnados que mueven energías a favor de encarnados que sufren. Hay que entender que no tiene por qué ser necesariamente la entidad virgen la que se manifiesta, sino muchos espíritus que se acercan a aliviar el dolor humano, y que son más benéficos cuanto más anónimos. Y en cuanto a los fenómenos, cosa como la danza del sol, del Escorial, se puede producir fácilmente con una inversión térmica que desplace la imagen, pero no evidentemente el objeto. ¿Y dices que también hay extraterrestres que se han hecho pasar por la Virgen? Sí, suelen ser seres que pretenden transmitir un mensaje de cambio, que quieren avisar a la gente de que debe reaccionar y modificar sus comportamientos egoístas. Y como suelen aparecer con un aspecto luminoso, energético, a veces con forma andrógina, son confundidos con la señora. Ahora bien, ellos nunca dicen «soy la Virgen».
aunque quienes lo perciben lo crean así. Por otra parte, este tipo de apariciones provocadas por extraterrestres son generalmente únicas, no se repiten, o en todo caso 2 o 3 veces como máximo. ¿Quién se apareció entonces en Fátima y cuál es el famoso tercer secreto del presunto mensaje mariano? Pues no lo sé, pero seguro que si lo supiera no iba a aportar gran cosa. Mirad, hoy día todo el mundo sabe que los valores éticos vienen dictados por la propia experiencia y se asientan en los pilares de la educación recibida, el ambiente y el ejemplo familiar. La gente traduce los conceptos religiosos así. Hay que ser buenos. Los conceptos políticos de esta forma. Hay que mirar por la comunidad por encima del individuo. Y los mensajes marianos de esta otra. Hacéis sangrar las heridas de mi hijo y sufro por ello. ¿Y qué ocurre? Pues que lo cierto es que la gente corriente sufre más por el dolor y el padecimiento de los seres humanos en las guerras de Yugoslavia o de África que por la muerte de Jesús, que ocurrió hace 2000 años, y se supone que ya no le duele. Mira, el sentimiento de la solidaridad se impondrá por encima de los que hacen diferencias entre los hijos de Dios y los infieles, y no digo más. Bien, pues ya que hemos estado hablando de los orígenes de las religiones, ¿podrías decirme si en tu planeta tenéis creencias religiosas como aquí? No, ni en Apu ni en ninguno de los mundos evolucionados. En ese caso, ¿qué similitud hay entre nuestros valores éticos y los vuestros? Son similares, aunque hay matices que están en función del substrato cultural y del nivel de evolución. La voz de la conciencia, sin embargo, es similar en todos los planetas. Esta entrevista no finaliza aquí. Iremos publicando el resto de la entrevista a Genome con regularidad. Irás encontrando los enlaces abajo, en la descripción. Si este vídeo te gustó, hazle clic a me gusta y suscríbete a este canal para informarte cuando publico nuevos vídeos. Abajo en la descripción encontrarás enlaces que pueden ser de tu interés.